deciros que la venida de Jesús será sin duda el acontecimiento más grande de la historia del mundo, la más impresionante. Y todos los evangelios hablan de la famosa parusía. Parusía es la palabra griega para explicar que Jesús viene otra vez. Y repito, esta vez no vendrá para ser crucificado, sino para ser glorificado delante de toda la humanidad, y de donde toda rodilla se doblará y toda lengua le confesará. Va a ser un día muy emocionante. Hasta los ateos se arrodillarán y reconocerán que es el Señor. ¿Cómo será ese día? Pues la Biblia da algunos detalles, pero no demasiados. Como buen gallego ya sabéis que yo no voy a hablaros de esto hoy. Ya lo sabéis. Pero sí decir que hay una parábola. A mí me encanta hablar de las parábolas de Cristo. He hablado de todas. El sembrador, la semilla de mostaza, la red. He hablado, pero de esta nunca había hablado. Hay una parábola aquí. Y la parábola está en el versículo 28. Vamos a ver el 26 para entrar un poco en contexto. Dice, entonces, está en Marcos 13, 26 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Dice, de la higuera aprended la parábola. ¿Veis? ¿Veis la parábola? ¿Cuál es la parábola que vamos a hablar hoy? La parábola de la higuera. No es muy famosa, ¿verdad? Pero acá dice que debemos aprender de ella. Y dice, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Esta fue la palabra que me impresionó esta semana. El verano está cerca. ¿A qué no mola mucho? Mola. Mola. ¿Cómo no va a molar el verano? En pleno mes de diciembre. ¿Quién no quiere que venga el verano ya? ¿Quién le apetece estar con temperaturas de -3 como hubo ayer en Santa Cecilia, aquí en Ferrol, y -7 que hubo en Lugo? Dios bendiga a los de Lugo. Y mucho frío. Y saber que aún no vino la lluvia del invierno, porque estos 3 meses nos han maltratado. No ha caído ni gota prácticamente. Han llovido 20 días nada más. En Galicia 20 días. El año pasado creo que llovió 6 meses prácticamente casi sin parar. Entonces aún nos falta todo el principio de año para recibir la lluvia que tiene que venir. Por lo tanto, en pleno mes de diciembre, bueno, ya enero, decir el verano está cerca es un poco guasón, ¿no? Salvo que sea algo profético. Entonces hay que ponerse firmes. Entonces dice la palabra, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Se está cerquita, muy cerca. Bueno, y dice que, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Está hablando de la venida de Cristo. Dice que será en un momento muy especial y que ocurrirá, pues, va a ser una sorpresa. Es la única sorpresa que Dios Padre le tiene a Dios Hijo. Eso se lo tiene velado. ¿Por qué? Porque el Hijo es el esposo, el novio, y la iglesia es la esposa. Y en ese momento el Padre se lo tiene reservado, como una sorpresa. Por eso dice que ni el Hijo aún lo sabe. Pero cuando habla de este texto y de estos temas, está hablando, repito, de la venida de Cristo, que es algo que va a ocurrir en algún momento del tiempo que tenemos por delante. Cristo vuelve a por su iglesia. Cristo no viene a dar un paseo, no viene a impresionar a nadie, no viene porque le apetece, viene a buscar a su amada, la iglesia, a buscarla personalmente, como es propia de un caballero. Ahora ya se perdieron las épocas de los hombres les abrían la puerta de los coches a las mujeres. Se han perdido esas cosas, ya son ridículas, pero el hombre y la mujer no son seres iguales.
muy parecidos y evidentemente cada uno tiene su rol. Pero hay un momento de la historia en el cual ocurre esto y compara el hecho de que este tiempo será a lo mismo que le pasa a una higuera. En gallego decimos una figueira, que da figos e brevas. Es de los pocos árboles que da 2 frutos al año. Bueno, pero quiero quedarme con esta palabra. De la higuera aprende la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Insisto que en pleno mes de diciembre decir que el verano está cerca es un poco déspota, visto de la forma más estricta de la palabra. Pero la verdad es que Dios siempre nos va a sorprender. Por ejemplo, la realidad es que llevamos un invierno bastante veranoso. Es verdad, hemos visto el sol en diciembre más que en otros años. O sea que aún el tiempo atmosférico no está sometido a los cálculos de los meteorólogos, sino que ocurren cosas que no contábamos. Bueno, vamos al grano. Yo quiero hablar de esta parábola, porque esta es una parábola general que tiene una serie de principios. Y está claro que Dios, cuando quiere decir una cosa, da señales. Las señales es algo perfectamente bíblico. Lo que está pasando con Israel es una señal. Israel, nadie daba por ellos nada en el año 45, cuando se creó el Estado de Israel. Israel apenas tiene 71 años de vida, pero se creó el Estado de Israel, anunciado en la Biblia, que Israel volvería de todo el mundo hacia allí. Y vemos hoy que Israel es el ombligo del mundo. Hoy todo el mundo está a favor o en contra. Desgraciadamente nuestro país acaba de meter la pata hace unos días, apoyando una resolución de la ONU condenando a Israel. Acaba de meter la pata. En fin, esto nos va a costar algo, seguro, seguro. Porque nos hemos vuelto a enfrentar al pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Un pueblo que Dios ama y que tiene algo para él. No voy a caer ahora en detalles sionistas o por judíos, no es el tema, pero entiendo que dice la Biblia que oremos por la paz de Jerusalén. Y este acuerdo de la ONU está en contra de este texto bíblico. Así no va a haber paz nunca, nunca. Por lo tanto, que Dios nos coja confesados. Digo como país. Entonces, hay una serie de señales, que hoy hay una señal inequívoca en el mundo entero, que anuncia la venida de Cristo, y es la evangelización total. Nunca tanto en el mundo hubo tantos cristianos como hay ahora. Nunca. Claro, cuando vemos España con una iglesia, cuando cierta, pero tú en cambio te vas a Puerto Rico, que es una cosa como Galicia, que hay 17.000 iglesias para 4 millones de habitantes, y según mis cálculos, cada 250 personas hay una iglesia. Están peleadas entre ellas. O Guatemala, o El Salvador, o Corea, que tiene 10 millones de cristianos. Corea, un país pobre, budista, hace 30 años, hoy ya no supera a España. Y el que no tiene un Samsung coreano, tiene un Hyundai o tiene un Kia. Por lo tanto, Corea nos ha invadido. Pequeñitos, achinados, tal, pero nos están comiendo el terreno. ¿Por qué? Porque el Evangelio está siendo predicado. Así es. Ahí va. Entonces, cuando un país, el Evangelio es predicado y anunciado, lo que ocurre es que el país prospera. Prospera, va para adelante, crece la economía, crecen las riquezas, crecen las empresas, crece hasta el deporte. Bien, estos son señales de estos tiempos. El Evangelio está siendo predicado en todo el mundo y nunca más cristianos hubo que hoy. Y dentro de un minuto no habrá más que ahora, porque se están convirtiendo en una media, creo que lo dije una vez, una media creo que son 15.000 cada día, algo así. Unos 60 cada minuto, aproximadamente. Más que el Islam, más que la Iglesia Católica, más que cualquier otro tipo de fe budista o lo que sea. El cristianismo es lo que más crece en el mundo. Jesús lo dijo. En los postreros tiempos el Evangelio será predicado en todas las naciones. ¿Cómo se ha hecho? Bueno, evidentemente se han usado los medios de comunicación, la radio, la televisión, etcétera, etcétera. Hay países cerrados al Evangelio abiertamente, como los países árabes, pues están teniendo ya un notable crecimiento y abundante, ¿verdad? Entonces, hablo de señales porque las señales indican lo que viene a continuación. O sea, que Dios no nos va a coger por sorpresa. Ay, no lo sabía. Sí lo sabíamos. Sí lo sabíamos. Ahora dice algo, y ahora quiero ir al estricto
espíritu de la parábola. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando las ramas se ponen tiernas, o sea, blanditas, y no es la mejor palabra, pero nosotros sabemos lo que es tierno, ¿verdad? ¿Qué es lo que más se asemeja a tierno? ¿Eh? Joven. Más flexible. ¿Y qué os parece fresco? Entonces dice, cuando la higuera es una simbología de la obra de Dios. En el Antiguo Testamento la higuera era Israel. Eso en el Antiguo, pero estamos en el Nuevo. Y nosotros somos la obra de Dios. El pueblo de Dios es la iglesia de Jesucristo, en toda su extensión, en todas sus denominaciones, en todas sus ramificaciones. Eso es la iglesia. Israel era en el Antiguo Testamento, pero Israel a Cristo no le trataron demasiado bien. Entonces el Evangelio fue llevado a los gentiles. Dice que en los últimos tiempos Israel, Dios va a volver a por ellos, ¿eh? No se ha olvidado de ellos, no, en absoluto. Pero lo que sí es cierto es que la obra de Dios somos la higuera, somos la obra del Nuevo Testamento. Y dice que la señal es que cuando la higuera, sus ramas están tiernas, y la Biblia dice que las ramas, por ejemplo, en el caso de la vid, es decir, los pámpanos, somos los discípulos, ¿verdad? Y creo que el estar tierno habla del discípulo que está tierno, que está fuerte, que está vivo, que está gozoso, que es un cristiano auténtico, genuino, que está a punto, porque claro, cuando la rama está tierna es porque viene el tiempo ¿de qué? De dar fruto. Y Dios no va a poner su fruto sobre la indiferencia, ni la apatía, ni la carnalidad. ¿Me explico? Es más, el proceso de la higuera, como de cualquier árbol, es que en el tiempo del invierno las ramas se endurecen. ¿Para qué? Para soportar el frío. Y dicen los biólogos y zoólogos y los geólogos y todos los que son botánicos, dicen que en el tiempo de invierno toda la savia del árbol se va a la raíz, se concentra ahí. Y las ramas quedan un poquito como muebles de museo, vivos pero casi muertos. Pero es un tiempo que tienen que pasar, un tiempo difícil. Pero en ese tiempo de invierno el árbol no produce nada. Mira, nada. ¿Habéis visto cerezas en el mes de febrero? ¿O diciembre? ¿Alguien te trajo? Sí, invernaderos sí, ya lo sé. Pero en este tiempo los invernaderos aún no existían. Tenemos que poner la mente bíblica. Por eso, aquí habla de dos señales fundamentales. La señal de la ternura. Mejor dicho, de otra palabra, la frescura en Dios. Tú sabes lo que es un cristiano anodino, un cristiano aburrido, un cristiano carnal, un cristiano muerto. Tú sabes porque todos lo hemos pasado por eso. Pero tú sabes cuando es un cristiano vivo, lleno del Espíritu, gozoso, con vida abundante, en victoria, en triunfo, que ama a Dios. Y eso es lo que Dios está buscando. Es lo que Dios está buscando. Una rama tierna. Una rama que pronto ya no va solo a dar sombra, sino que va a guardar, a proteger, a afirmar un poderoso y glorioso fruto que vendrá al final de la primavera, comenzando el verano. Y el verano es el tiempo que todos estamos deseando. Quizás en Sevilla no, pero en Galicia, aún es enero, febrero, marzo, mira, lo que falta. Para nosotros el verano es muy importante. Pero en los tiempos bíblicos el verano era el tiempo donde se comía el fruto. Se recogía y se comía. Por eso era el mejor tiempo. Mejor clima, mejor tiempo, mejor alimento y la vida era más fácil. Y también el tiempo, qué casualidad, ¿por qué eran las fiestas en verano? Porque en verano no chove, en invierno sí. Entonces, la primera señal es inequívoca. Las ramas están tiernas. Y cuando digo esto hablo de señales que son advertencias también. Son advertencias. O sea, Dios no va a poner su fruto sobre un palo seco. Es así. La rama está tierna porque viene el fruto y porque necesita volver a tener la vida propia de una rama, de un pámpano, de un sarmiento, como queramos llamarle, para alimentar, para que le llegue la savia desde la raíz directamente al fruto, que es lo que va a
dentro de unos meses, es ser segado. Ahora, hay una segunda señal. La segunda señal es que dice que brotan las hojas. Y mi pregunta es, ¿las hojas de qué? ¿Ya os perdisteis? Oh, ya se me durmió todo el mundo. La higuera. ¿Te has parado a pensar que la Biblia habla de las hojas de la higuera en un par de sitios? Uno está al principio mismo de la Biblia. Y es que hay un simbolismo muy especial. Esto no está aquí por una casualidad. No es un capricho divino, no es un adorno. En la Biblia no hay ni una sola coma, ni un solo punto que esté para adornar, ¿eh? Ni una. Aún no he abierto la hoja, ¿eh? Esta no es. Es igual, es esta. La higuera, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, de que mucha gente se ríe como que no existieron, que es un invento, bueno, es igual. Alguien tuvo que nacer primero que nosotros. Me da igual, se llamaban Adán y Eva, se llamaban Juan y Luisa, se llamaban Mari Carmen y Fernando, me da exactamente igual. Que hubo dos seres humanos al principio, eso no duda nadie de la ciencia. Hay algunos que nos ponen cara de monos, pero yo, con todos mis respetos, creo que hubo dos seres humanos al principio de toda esta eclosión de seres humanos que andamos por los 5.000 millones, ¿verdad? O más, ya, de seres humanos. La realidad es que cuando Adán y Eva fueron tentados en el paraíso a tomar el famoso fruto prohibido, estamos pues por el capítulo 3 de Génesis, dice lo que dice, que cuando Adán y Eva metieron la pata, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos y algo codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí vemos por primera vez en la Biblia, y dicen los eruditos que siempre hay que mirar la primera vez que aparece una palabra en la Escritura. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, que nuestros progenitores, Adán y Eva, cuando pecaron, es decir, mejor dicho, cuando se dieron cuenta que habían pecado, se taparon con sus zonas delicadas con hojas de higuera. ¿Por qué se taparon? Algunos espirituales dirán, porque sintieron un pecado. Mira, porque tuvieron vergüenza. ¿Qué tuvieron? Vergüenza. Vergüenza de haber pecado. Eso a la Biblia le llama arrepentimiento. Y un arrepentimiento sin vergüenza no es arrepentimiento. Porque yo cuando me arrepiento de algo tengo vergüenza de haber hecho lo que hice, fuese lo que fuese. Entonces, estas hojas de higuera nos empiezan a ver y a hablar de que algo tiene que ver simbólicamente con el arrepentimiento del ser humano cuando se da cuenta que se ha equivocado, que ha desobedecido a Dios, que no ha hecho lo correcto. Ahora, ¿quién puso las hojas de higuera? ¿Tenía un Carrefour allí al lado? ¿Un invernadero? Ellos, Adán y Eva. Fue su recurso, fue su respuesta. ¿Qué hizo Dios? Eso no está... ¿A Dios le pareció bien lo de las hojas de higuera? Dice que no. Dice que les puso unos delantales de pieles de animales. Y todos entendemos que estaba Dios mostrándole que la solución para el pecado pasaba por derramamiento de sangre. Eso es lo que dicen los exégetas y los estudiantes de la Biblia, y también el sentido común. Es decir, el hombre le da una respuesta al pecado. Y esa respuesta tiene sentido, en cierta medida, pero no es la respuesta la trajo Dios. El problema del pecado no lo arregla el hombre. El hombre dio su primer paso, se tapó. Pero Dios le dio unas pieles, ¿verdad?, de animal con las cuales se tapó. Que es una manera de decir, si cogió pieles, tuvo que sacrificar animales. Si hubo sacrificio, Dios estaba señalando algo
algo tiene que ser sacrificado para que tu pecado sea perdonado. Y todos sabemos que eso ocurrió en Jesucristo. Jesucristo fue el Cordero de Dios que fue sacrificado para que tú ahora, hoy, tengas perdón. Amén. Entonces, vamos entendiendo ya algo. Las hojas de higuera en el Génesis nos hablan de la respuesta humana, que es la vergüenza de haber pecado, llamémoslo arrepentimiento. Pero vosotros sabéis que las hojas de higuera están en otro lugar de la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y estoy seguro que nunca habíamos entendido este pasaje. Jesús dice que iba con los discípulos. Ahora cambiemos el chip, hermanos. Iba con los discípulos y de repente Jesús, ¿qué dice? Que tiene hambre. Y dice, vio una higuera. Fue a ella, dice que estaba llena de hojas, pero no tenía higos. ¿Y qué dijo Jesús? Es muy fuerte, la maldijo. La maldijo. Porque Jesús esperaba que aquella higuera le diera de comer. ¿Qué hablan las hojas? Que el arrepentimiento no es lo único. Ahí tenemos que hablar de la palabra que nos trajo Juan el Bautista. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que arrepentimiento tiene que ir seguido de frutos. Si no hay frutos, el arrepentimiento no es total. Tiene dos fases. Primera fase, hay que tener temor, hay que tener vergüenza, hay que tener arrepentimiento. Pero la segunda fase es que hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y es lo que falta a veces en la iglesia. Hay momentos de contrición, yo no lo dudo. Pero hay frutos. Frutos después. El que robaba ya no roba. El que se drogaba ya no se droga. El que bebía ya no bebe. El que maldecía ya no maldice. El que odiaba ya no odia. El que decía palabras soeces a todas horas ya no las dice. El que criticaba ya dejó de criticar. Esos son los frutos dignos de arrepentimiento. Esos son. A mí que me importa, ni aquí, no, señor, he visto aquí muchas veces las cajetillas de tabaco, pero después a la vuelta de la esquina igual está. No ha habido un arrepentimiento, no, es que no. La gente, hablando, perdonadme que sea tan franco, es que no se toman con seriedad de estar llenando el templo del Espíritu Santo de humo de nicotina. Yo no lo entiendo. Es que no lo entiendo. Somos templo del Espíritu Santo. Dice la Biblia que sí. Yo no puedo meter basura aquí dentro. Bueno, porque lo digo yo, no nos hemos arrepentido de verdad. Nos ha venido un momento de contrición. ¿Por qué? Porque el pastor metió caña, porque de repente una palabra en la Biblia que habla de santidad me asustó, porque no vaya a ser que si tu ojo o tu mano te es ocasión de caer, córtatela. No habla de cortártela con un cuchillo, habla de ser radical. Si algo te es ocasión de caer, hay que cortarlo. Bueno, las hojas de higuera nos hablan de la vida de santidad, ¿verdad? Porque aquel árbol, Dios lo maldijo, porque tenía hojas, pero no tenía fruto. Tuvo un atisbo de arrepentimiento, pero no hubo el fruto digno del arrepentimiento. Es fuerte esto. Pero no le encontré otra explicación a la historia de Jesús con la parábola de la higuera, mejor dicho, con la higuera, porque no la hay. Simplemente es un ejemplo de la vida cristiana que debemos de llevar. Si nos arrepentimos, debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento. Si no, arrepentimiento se queda en una mera oración. Nada más. ¿Y cuáles son entonces las señales de ese verano, de ese momento de bonanza, de bendición, de respuesta de Dios que estamos esperando? Número uno, la frescura. Una vida cristiana en victoria. Una vida fresca, una vida de comunión con Dios. Una vida abundante, pero también una vida de santidad. Santidad con frutos. Amén. A continuación de este texto, viene una palabra que está en relación y dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice, mis palabras. Dios a lo largo de los tiempos da palabra tras palabra que se van acumulando en lo que aquí se denomina mis palabras. Dios ha hablado. Y Dios habla, y habla mucho. De hecho, su palabra
Ahí la tenemos acceso a ella. Y evidentemente esta es una palabra que puede llegar a nuestras vidas y transformarlas y cambiarlas. Pero aquí hay un texto que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Evidentemente, cuando vemos este tipo de señales, nos damos cuenta de que siempre nosotros nos relacionamos con el mundo, por decirlo de alguna manera. El mundo es tridimensional, tres dimensiones, y nos relacionamos con él pues a través de 5 sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Es decir, lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos. Hombre, de hecho, para saber si el pescado no está mal, usamos la nariz, y es lo que mejor funciona, ¿eh? O sea, que no pensemos que esto es inútil, ¿verdad? También gustamos y tocamos. Con eso nos acercamos al mundo natural. El mundo, podemos decir, del cielo y de la tierra. Lo visible, lo audible, lo que se puede oler, lo que se puede tocar, lo que se puede gustar. Pero aquí habla el Señor de una cuarta dimensión. Y es la dimensión de lo espiritual. Todos nosotros tenemos una parte espiritual, todos. Aunque la tengamos muerta, aunque la tengamos olvidada, aunque no le hagamos caso, hay una parte espiritual en nuestra vida, y no vamos a llegar por los sentidos. Vamos a llegar a través de nuestro espíritu. La parte espiritual, el espíritu. Dios es espíritu, ¿verdad? Y los que le adoran, dice que le adoran en espíritu y en verdad. Es decir que alrededor nuestro pasan muchas cosas que ven nuestros ojos, que oyen nuestros oídos, aún cosas que podemos tocar. Pero por encima de eso hay una palabra de Dios que dice que a pesar que no lo veáis, a pesar que no lo palpéis, a pesar que no lo toquéis ni lo oigáis, a pesar de que no os huela, va a ocurrir. Viene, es palabra de Dios. Y eso no lo puede quebrantar nadie. Nadie puede quebrantarlo. Nadie. O sea, ningún comentario, ningún razonamiento lógico, ningún filósofo, ni teólogo puede decirme que el infierno no va a venir. Está escrito, y yo le tengo pánico a esa palabra en la Biblia. Es una realidad. El cielo y la tierra pasarán. Este año fue el año de las defunciones. Se murió George Michael, se murió David Bowie, se murió hace poco una actriz de la Guerra de las Galaxias, al día siguiente se muere su madre, todos en estos días. Se murió Fidel Castro. Fidel Castro. Pero tú les veías ahí y hablaban y dijiste: estos no mueren nunca. No, el cielo y la tierra pasarán. Pasarán. Ya está, ya pertenece a... Están criando malvas, ¿no? Ya estamos todos hablando de su pasado. Pasó, eso pasó. Ahora, durante tiempo, ¿qué carácter, verdad? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué...? Eso todo pasó, ya pasó, es historia. Pero lo que Dios dice... Amén. Dios no se muere. Dios no está muerto, a pesar... Federico Nietzsche lo dijo hace 2 siglos. Dios está muerto, el que está muerto es Él. El que se murió fue Federico. Y leemos sus libros, sí. El que te moriste fuiste tú, Dios sigue vivo. O sea que estas palabras nos hablan de que, creo que lo decía hace un poco, de lo que nos hablan. De que hay cosas que quizás tú no entiendes, ni ves, ni puedes comprender, ni puedes oler, ni palpar, pero van a ocurrir igual. Van a venir igual, vienen. Mis palabras no pasarán. Y esas palabras, escucha, con las que, voy al grano, con las que Dios te ha hablado a tu vida. Esas palabras que Dios ha traído a ti, a través de la Biblia, a través de un profeta, a través de un momento íntimo con Dios, esa palabra no va a pasar. Esa palabra está pendiente en tu vida y sobre tu vida. Y vengan lo que vengan, las circunstancias se ponga, y tu marido se ponga loco, o tu mujer se vaya al mundo, o tu padre te prohíba ser cristiano, o venga una crisis económica, o te cambies de país, su palabra no pasará. Amén. Sea una enfermedad, sea lo que sea, su palabra no pasará. Su palabra no pasará, está ahí.
Y esto es un aviso a que no te dejes llevar por las circunstancias. No te dejes llevar por lo que ves, por lo que oyes, por lo que tocas, por lo que ocurre. No te dejes llevar. Su palabra no pasará. Esa palabra que ha sido emitida sobre tu vida y sobre tu iglesia no pasará. Va a cumplirse y ni una jota, ni una tilde va a dejar de verse. No pasará. Por eso dice a continuación, ¿cuál es nuestra actitud? Dice, mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y cuando leí esto dije, pero es una contradicción. Dice, mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y me quedé pensativo y dije, ¿cómo? Pero si aquí arriba habla de que por la parábola sabemos cuándo será el tiempo. Claro, pero está hablando del día y de la hora. Dice, de aquel día y de aquella hora nadie sabe. O sea, el tiempo del verano es un tiempo que dura meses. Pero en esos meses, eso es llamémosle el kairos divino. Pero en esos meses hay un día y hay una hora que Dios ha prefijado para bendecir y cumplir su palabra. Y ese día nadie sabe. ¿Me explico? Una cosa es el verano. Y el verano se acerca. Ahora, el día del verano, la hora, que puede ser la mañana, la tarde, la noche, la media mañana, la media tarde, la hora del té, la hora del café, la hora del desayuno, la hora de acostar a los niños, la hora de levantarse, nadie sabe. Pero hoy vamos a aprender algo. Vamos a aprender algo. Aquí, a continuación, viene 4 veces la palabra velar. ¿Sabes qué significa velar? Esperar. No. ¿Cómo? No, ya lo dijo alguien. No dormir. De los niños aprender. Velar es no dormir. No te durmas. No te duermas. Eso es velar. Siempre que la Biblia habla de velar es no dormirse. Y claro, podemos sacar de aquí muchas cosas, pero velar es no dormirse, es decir, estate preparado, estate atento. Porque hay una parábola en la Biblia muy triste. Y es la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 eran vírgenes, las 10 tenían lámparas, pero solo 5 estaban preparadas. ¿Y quiénes se fueron con el Señor? Las que estaban preparadas. Por lo tanto, esto es lo mismo. Esto es exactamente lo mismo. Dios quiere cumplir su palabra sobre aquellos que cumplen las condiciones, ¿verdad? Que son rama tierna y hojas brotando. Amén. En este contexto veo que aquí la palabra viene 4 veces, pero habla de 3 cosas. La primera que dice es, mirad, velad y orad. Y cuando yo escuchaba la palabra orar y orar, yo no sé por qué tenemos la costumbre de asociar a orar con pedir. ¿A que sí? Y no es verdad. Pedir es una de las 100 cosas diferentes que puedes hacer en la oración. Ahora hay gente que orar es pedir. Padre, te pido y 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 te pido. Ayúdame, bendíceme, sálvame, condúceme, guíame, somos ovejas, no cabe no me cabe la menor duda. Pero la oración no es solo orar para pedir. La oración es, imagínate que tu hijo viene a ti siempre, todos los días, papi, dame un chicle, papi, dame un caramelo, papi, dame... Llegas un momento que te arde, pero ¿qué egoísta es este? Dame dinero, dame. La oración es una manera de relacionarse con Dios. Y la oración tiene muchos más ámbitos. Es mucho más amplio que pedir. Por eso cuando una persona se enfoca en pedir, hasta se puede deprimir. Porque Jesús dice, este solo viene a pedirme, le voy a cortar el grifo a ver si hace otro tipo de cosas. Porque venga que me cuente de su vida, que me cuente de su corazón, de sus problemas, que mantenga una relación conmigo, que de vez en cuando me eche un piropo, papi, qué lindo eres. Pero no, dame dinero, dame para ropa, dame para Reyes, dame para Papá Noel, dame. Pensar en esto, o sea, la oración también tiene un campo muy importante y es la autoprotección. Sí. Cuando oramos nos estamos protegiendo, pero no la oración de pedir, sino la oración de relacionarse. Por ejemplo, Jesús le dijo a los apóstoles cuando estaba en el Getsemaní, velad y orad para que no entréis en tentación, ¿verdad?
Es decir, vuestra relación con Dios va a traer protección. ¿Qué hicieron? No lo hicieron. ¿Qué pasó? Llegaron los soldados, se dieron pies para que os quede, desaparecieron todos. Y no hablemos del pobre Pedro, que pena no me tenía por qué dar, porque estaba avisado. Que negó al Señor 3 veces, por no velar, por no prepararse. Estamos en una batalla muy dura, hermanos. Las sillas que están vacías ahí no están porque se les olvidó venir. Están porque están en el mundo. Sí, porque se los comió la carne, el diablo, el mundo, el pecado, es la realidad. Llevo 38 años hablando de esto. Y seguimos cayendo en lo mismo. No podemos dejar de velar y de orar. No podemos dejar de hacerlo. Porque el día que dejemos de hacerlo, se nos papa el diablo. Quiero escuchar una historia muy fuerte. La que he escuchado la dejo para otro día. Es muy fuerte, aviso, no es para menores. Un hombre se salvó en una campaña. Casualmente conozco al que lo conoció. Casualmente. En el sur de Argentina, una campaña evangelística en la calle. Y este hombre estaba buscando una manera de suicidarse esta noche. Esa misma noche estaba buscando una manera de suicidarse. El caso que un montón de gente se acercó allí y estaba un hombre y dijo: siento que hay una persona que está buscando una manera para suicidarse esta noche. Si está aquí, que salga adelante. Salió adelante, se convirtió. Hasta aquí todo muy bonito. Comenzó a caminar con Cristo. Se hizo hasta pastor, hasta tuvo una iglesia. Un día la secretaria vio que no abría la puerta y lo encontró colgado. Se había ahorcado. Todos preguntan: ¿qué pasó aquí? Vamos a rebobinar la historia. Este hombre quiso suicidarse. Ahí Dios intervino. Pero según la secretaria, hacía días que ni leía la Biblia ni oraba. Y el demonio que lo quiso matar volvió por él. Velad y orad. Cuando yo leí esto dije: prefería no escucharlo. No, quiero saberlo. Quiero saberlo. ¿Sabéis que este hombre llegó a tener una iglesia de miles de personas? El diablo no respeta a nadie, ¿eh? Los títulos se los pasa. Es la realidad. O sea, todos estamos en un riesgo. Esto es una batalla terrible. Terrible. El diablo va por nuestras vidas. Si nos puede hundir la fe, mejor. Por eso nosotros tenemos que hacer lo que dice la Biblia: mirad, velad y orad. ¿Para qué? Para no entrar en tentación, sea cual sea. La segunda cosa que está en el texto es que dice: es como el hombre que yendo lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Yo estaba preguntando, me dice, esto es otro simbolismo, ¿verdad? El hombre que se fue lejos y dejó su casa, esto es Cristo. Y que dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Y yo estaba pensando y digo: yo sé lo que es un siervo, yo sé lo que es su obra, pero yo no sé lo que es el portero. ¿El Espíritu Santo? No. El Espíritu Santo no le puede mandar el Padre que vele. El portero es el que tiene las llaves de la casa. Y nosotros, dice la Biblia, que somos casa espiritual. ¿Sabes quién tiene las puertas de nuestra casa espiritual? Nuestro corazón. Sí, dice, guarda, hijo mío, tu corazón, dice, porque de él mana la vida. Es decir, que yo tengo mi corazón es el que, oye, ¿qué cosa? Jesús que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué es lo primero que dice? Después dice más cosas: alma, mente, fuerzas, pero lo primero que dice es tu corazón. Lo que Dios busca de nosotros, primero que nada, es nuestro corazón. Ahora, nuestro corazón decide quién entra y quién sale de mi casa. Por ejemplo, en un texto paralelo en Lucas, y vamos a la última parte, que no es esta, dice de que algunos, dejando de velar, se emborrachan, se convierten en glotones y hasta en los afanes de esta vida. ¿Verdad? Porque esto es lo que ocurre cuando una persona deja de velar. Le tiran las cosas de la carne y aún las preocupaciones del mundo. Le tiran, ¿verdad? Por eso el corazón hay que cuidarlo. No dejes que te entre una amargura, un resentimiento. Que no te entre un afán, una preocupación, una obsesión, ¿verdad?
como decía el otro, por tener un trabajo del gobierno, por ejemplo. Hay gente que vive obsesionada con lo material, con tener un piso, tener una casa, tener yo qué sé. Y eso puede ser bueno, pero eso es a la manera de Dios. Por eso dice, al portero mandó que velase. Nosotros tenemos un portero aquí dentro que es nuestro propio corazón. Que le dice que salen los adulterios, salen las mentiras, salen muchas cosas, ¿verdad? Y el tercer lugar, porque quiero apretar el acelerador al final. El tercer lugar que aquí nos viene hablando de velar es en el versículo 35 y dice: velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Y dice, si al anochecer. ¿Cuándo es el anochecer? 7 de la tarde, 8 de la tarde, 9, o a la medianoche, 12 de la noche. El canto del gallo, ¿cuánto canta el gallo? ¿A qué hora canta el gallo? No hay acuerdo unánime, pero vamos a poner las 6:30. O a la mañana, ¿cuándo es la mañana? Las 10 de la mañana, ¿verdad? Es decir, estos son horas concretas. Y dice, para que cuando venga de repente no os haya durmiendo. Quiero subrayar la palabra de repente. Dios le gusta venir de repente. Fíjate qué horas más intempestivas. Cuando está anocheciendo, cuando a medianoche o cuando canta el gallo. Es decir, ya pone como ejemplos diciendo, están preparados porque no sabéis cuándo vendrá el Señor, pero sí va a venir de repente. Va a venir de repente. Y esto está hablando del día y de la hora. Ya sabemos que estamos hablando del verano. Es el tiempo que todos anhelamos. Es el tiempo que todos esperamos que venga. Pero en ese tiempo hay un día y una hora. Y eso será de repente. Dios vendrá de repente. Sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu iglesia, sobre esa palabra que estás esperando, ¿verdad? Y yo miré todos los de repente que vienen en la Biblia, y por supuesto no voy a hablar de todos, tampoco vienen muchos, tampoco vienen muchos. No vayas a pensar tú que es algo muy corriente. Pero sí dice que en el Salmo 6, por ejemplo, que es una de las primeras citas, en el Salmo 6, también viene en el 64, pero quiero leer esto, es un salmo que dice, Señor, este salmo es un proceso. Empieza como sintiéndose mal, el salmista. Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy enfermo. Sáname, oh Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Fernando habló del hasta cuándo la semana pasada aquí. Fíjate, empieza como sintiéndose él el culpable, pero ahora como que empieza a girar y dice, vuélvete, oh Señor, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Y vamos al 6, dice, me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Fijaros. Y ahora en el 8 cambia. O sea, esto es una oración que es un proceso. Uno empieza sintiéndose mal él, fíjate. Se empieza sintiendo el culpable. Después le dice a Dios todo lo que lleva haciendo. Y fíjate cómo termina. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. Este ya es un tío enfadado, ¿eh? No con él, sino con otros. Y dice, porque el Señor ha oído la voz de mi lloro. Muchacho, este hombre ya tiene fe. Ya no se ve culpable. Y dice, el Señor ha oído mi ruego, ha recibido el Señor mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Oye, fíjate la evolución de esto. Un individuo que empieza sintiéndose en el infierno. Fatal, mal, horrible. No me reprendas en tu enojo, no me castigues. Después dice, mira, estoy cansado de llorar, de gemir. Dijo, inundo mi cama con mis lloros, dice. Esto... Y de repente como que este hombre, y es la oración, es la obra del Espíritu Santo, que cuando tú oras, cuando tú hablas con Dios, Él como que te va recargando las pilas, y de repente la culpa no es tuya, sino es de los terceros, a los que dicen, preparaos lo que os viene. Y es así, porque siempre que nos pasan cosas raras, ¿a quién le echamos la culpa? Primero a nosotros mismos. Algo hice mal. Seguro que yo soy el culpable de esto que me está ocurriendo. Pero no dialogues contigo mismo.
Eso es fatal, eso es lo que le está pasando al salmista. Hasta que empieza a decirle, Señor, mira lo que hago, mira cuánto lloro, mira mi gemir. Y tira, esos hacedores de iniquidad, la que les viene encima, van a ser quebrantados de repente. Y yo, ¿sabéis lo que saco de aquí? No hables con la gente de tus problemas. No seas un loro repetitivo. ¡Ay, qué malito estoy! ¡Qué mal me salen las cosas! Háblalo con Dios. Tus quejas a Él. Él es a quien tienes que decirle todo eso. Y verás como de repente algo en tu vida empieza a moverse, empiezas a cobrar fe, te subes al caballo y no hay quien te pague. Y aún te empiezan a dar pena hasta tus enemigos. Este es el proceso, ¿verdad? Y lo que dice aquí es que no pares de llorar delante de Dios, no pares de quejarte ante Dios. El domingo pasado Fernando nos hablaba de la queja de un profeta. Pero ¿hasta cuándo, Señor? Decía. No, ¿hasta cuándo, pastor? No, ¿hasta cuándo, pastora? No. ¿Hasta cuándo, Señor? Tenemos que aprender a desahogar delante de aquel que tiene el control sobre tu vida y aún la de tus enemigos, si los tienes. Así es. Tenemos que aprender a ir a la fuente de poder más grande que hay en el universo, que es el Señor que hizo los cielos y la tierra. Él tiene poder para quebrantar a nuestros enemigos. Tiene toda la autoridad en su mano. Toda la autoridad. El segundo, de repente, es el segundo de Hechos, versículo 2. Pentecostés. ¿Qué pasó en Pentecostés de particular? Estaban también orando, estaban perseverando, y la diferencia es que estaban unánimes. Amén. Unánimes. Estaban de acuerdo. Y si tú quieres ver un milagro en tu familia, poneros de acuerdo y orar unánimes. Y si como iglesia queremos ver, tenemos que estar unánimes para ver lo que esperamos ver. Estar unánimes. Y vamos al tercer punto. El tercer de repente de la Biblia está en Hechos 16, 26, y con este concluyo. Con esto concluyo. Hechos 16 es el famosísimo pasaje de la cárcel de Filipos. ¿Qué pasó aquí? Como es un capítulo largo, lo explico. Pablo y Silas iban equivocados. Estaban obsesionados en ir hacia una zona y Dios le dice, no, tenéis que ir allí, a Filipos, un lugar de Grecia, donde a través de un varón macedonio que les aparece en visión, les dice, allí es donde tenéis que ir. Llegaron allí, dice que fueron a un lugar al lado de un río donde había unas mujeres orando, y una mujer llamada Lidia allí se convirtió al Señor. Todo iba de maravilla, ¿verdad? Después de un tiempo de confusión encontraron el camino, encontraron una familia dúctil para el Señor, ¿verdad? Blanda, tierna. Pero dice que como la oración de aquel lugar en el río donde se hacía en la oración, repito, pues volvieron, pero un día apareció una mujer con un espíritu de adivinación. Versículo 16. Y dice que era una mujer que le daba gran ganancia a sus amos adivinando, era una adivinadora. Esta era una sierva de las tinieblas. Y dice que seguía a Pablo y les decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de salvación. Pablo al principio dijo, ¡wow, qué bien, esta es una profeta! Pero dijo, no, el espíritu que trae es malísimo. Y un día la paró y la reprendió y la liberó. Y dice dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Bueno, aquí empieza una parte bastante fuerte. Y es que les metieron en la cárcel, les dieron una soberana paliza a los dos, siervos de Dios, hijos de Dios, protegidos de Dios, les dieron una paliza. Les meten en la cárcel a los protegidos, a los siervos, a los ungidos de Dios. Y el carcelero les dice, mételos en la cárcel de más adentro, allí donde se está peor, donde hay menos luz, donde hay más ratas, más arañas,
y más, no sé qué más bichos hay en estas cárceles, del siglo I, donde no había cristales, ni, imagínate, todo óxido, suciedad, etcétera, etcétera. De aquí muchos pillaban la lepra, etcétera, etcétera. Bueno, pues en este lugar dice que les meten por la noche y a medianoche, es decir, sobre las 12 de la noche, que es cuando las heridas en frío duelen más. Sí, ¿no te ha pasado algo? Al principio, nah. Pero cuando viene la noche y viene el frío, verás que el dolor aumenta, ¿verdad? Y sobre todo que los habían azotado, y mucho, dicen que los azotaron y mucho. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel y al carcelero les dieron, ¿verdad? Pero dice que en un momento ellos cambiaron la atmósfera. Cambiaron la atmósfera. En vez de quejarse, que es lo habitual, que es lo que haría tú y yo, y lo haríamos bien, nosotros nos quejaríamos con excelencia. O sea, nos quejaríamos hasta con unción, ¿verdad? Hay que ver, como hijos de Dios, la que nos ha caído esta noche, muchachos. Estamos bonitos, tú y yo. Pablo, yo no te veo una parte del cuerpo que no esté sangrando. Casi yo me hacía un traje rojo, tal como estás. Es un buen momento para soltar unas quejas supinas, ¿eh? Pero esta gente son siervos de Dios y saben que servir a Dios significa en estos momentos el problema no es Dios, ni el problema voy a ser yo. El problema son las tinieblas y las vamos a pisotear. Si alguno despertó, le vino bien. La vamos a repisotear. Porque a mí estas tinieblas no me van a amargar la vida esta noche. Dice que les ataron los pies con cepos de hierro. No, imagínate que no estaban revestidos en su interior con moqueta, ¿eh? Olvídate de eso. Dos hombres acostumbrados a la vida normal, ¿verdad? Pablo era un individuo de ciencias y de letras, un universitario, un hombre teólogo, ¿verdad? Y con sus pies amarrados, ¿verdad?, a unos cepos de hierros oxidados y súper incómodos. Y deciden, ¿verdad?, hacer tres cosas. Yo quisiera que os fijarais cuáles fueron las tres cosas que hicieron. Están en el versículo 25. A medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Primera cosa que hicieron, oraron. Amén, ¿estás de acuerdo conmigo? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Y qué pasó cuando oraron? Nada. No pasó nada. Padre, en el nombre de Jesús te pido en esta noche que nos guardes y nos cuides. Silas, no pasa nada. Cambia de canción. Segundo paso. Vamos a cantar himnos, ¿ok? Aleluya. ¿Pasó algo? ¿Pasó algo? No. Paso número 3. Vamos a subir el volumen. ¡Aleluya! Dice que los presos les oían. Eso es que levantaron la voz. Desperté a alguien por ahí. Amén, amén, amén. Está diciendo amén, pero en guineano, ¿eh? No os preocupéis. ¿Ocurrió algo? Sí, señor. Ahora sí que ocurrió algo. Como veis, cuando las tinieblas meten su presión, el cristiano tiene que elevar también la temperatura. No es cuestión de hacer una oracioncita, ni de cantar una canción, sino hacer que toda la cárcel se estaba enterando de lo que estaban cantando. ¿Qué pasó? Pues dice que vino un estruendo, que vino un ruido tremendo, que de repente todos los cimientos de la cárcel empezó abajo. Mira, empezó así. Después empezaron los grillos y las puertas. Clic, 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 pla, 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 pla. Tú imagínate, esto era un concierto de heavy rock, ¿eh? Ruido a tope. Y de repente, por si fuera poco, se oye una voz. ¡Ay, que me mato, que me mato, que me mato! Sí, el carcelero que se quería matar. Porque se dio cuenta que estaban todas las puertas abiertas y evidentemente la responsabilidad era de él. Sabe que le iban a matar, era una norma
romana, esta era una provincia romana y consecuentemente le iban a matar. Se empezó a gritar como un loco, hasta que Pablo y Silas le dijeron: estamos todos aquí, estate tranquilo, no se escapó nadie. Bueno, siempre me quedará la duda si los presos fueron idiotas y se quedaron en la cárcel. No hablo de Pablo y Silas, hablo de los demás. No lo dice. Yo me parece que esa cárcel, sinceramente, creo que quedó vacía. Yo lo creo, porque si los demás presos que imagino que eran asesinos, ladrones, rateros, mala gente, ¿tú crees que se encuentran con las puertas abiertas? ¿Tú crees que se quedaron en la cárcel de santos? Ah, no, los santos son ellos, yo a la calle. Sí, lo digo sinceramente. Ahora, te voy a decir algo. En este capítulo hay un mensaje profético muy profundo. Esto no es narrativa, es profecía. Porque aquí había, fíjate bien, 8 grupos de personas. En primer lugar había una empresa de ocultismo que hacía pasta. Sí. Eso en primer lugar. En segundo lugar, te voy a relatar lo que dice la Biblia. En segundo lugar, había una chica que estaba presa, estaba endemoniada. Adivinaba por el espíritu del diablo. 2. En tercer lugar, dice que los amos denunciaron a Pablo y a Silas porque la liberaran. Y entonces dice que vinieron los magistrados. Número 3. Los magistrados, las autoridades, los jueces, las autoridades del lugar. Y estos señores, como no se mojan, llamaron a la policía que les dieran una soberana paliza. Número 4, la policía. ¿Sí? ¿Me sigues? ¿Me sigues? ¿Todo bien por ahí? Dice que cuando estaba la policía allí y los magistrados llamaron a la policía, dice que todo el pueblo vino. ¡Oh! ¡Darles duro! ¡Darles duro! ¡Darles! Número 5, el pueblo entero. ¿Me sigues? Número 6, el carcelero, que porque le mandan los tiene que meter en la cárcel. ¿Y qué ocurre? Que los mete en la cárcel de más adentro porque se lo manda. Al pobre, sin comerlo ni beberlo, un simple funcionario de prisiones, le obligan a maltratar a los siervos de Dios. Y número 7, los siervos de Dios. Tremendo, ¿verdad? ¿Me queda alguno? No, porque la empresa eran 2. Eran los empleados y los trabajadores. Los dije todos juntos. El trabajador era uno solo. Aquí hay 8 tipos de personas. Al final, número 1, la empresa quebró. Sí, la empresa de adivinación quebró. Número 2, la endemoniada quedó libre. Número 3, los magistrados tuvieron que venir a pedirles perdón a los siervos de Dios. Número 4, los policías o alguaciles quedaron más confundidos que una gaviota en Soria. ¿Has oído bien? Una gaviota en Soria, sí. Los siervos de Dios son sanados. Eso lo dejo para el final. Los siervos de Dios dice que son limpiados de sus heridas y sanados. Y el carcelero y su familia entera viene a Cristo y se bautizan esa misma noche. Amén. Y me reservé el pueblo para el final. ¿Sabes por qué? Porque esa noche el pueblo ya no era tal pueblo. Había 2 familias, la familia de Lidia, con la que termina el capítulo, y la familia del carcelero, que plantaron la obra de Filipos, la epístola más piropeada de todo el Nuevo Testamento. Y todo nació en un momento en el cual 2 siervos de Dios deciden no quejarse, deciden no enfadarse, comienzan a alabar a Dios, levantan su voz y las tinieblas son derrotadas. Y te digo que viene un tiempo de que a través de la alabanza van a ocurrir cosas serias en este país. El ocultismo, la adivinación, esos canales de las noches van a ser quebrados. Muchos endemoniados
van a ser liberados en este país. Presos con ataduras de vicios, de cadenas imposibles de cortar, van a ser liberados en el nombre del Señor. Los magistrados van a agachar la cabeza y reconocer que hay un Dios vivo y van a pedir perdón a la iglesia. Y los policías, es decir, aquellos que maltrataron a los siervos, van a ser confundidos y avergonzados. Y los siervos de Dios que han sido heridos, que han sido humillados, van a ser sanados. ¡Aleluya! Van a ser bendecidos y prosperados, porque es el tiempo que va a traer la nueva alabanza de este año. Yo lo proclamo, yo lo profetizo y yo lo creo en el nombre de Jesús. Y finalmente el pueblo de Dios va a crecer, porque nuevas familias van a venir a Cristo. Familias como Lidia, familias como el carcelero, muchas familias van a formar una base para un gran pueblo de Dios. ¡Aleluya! 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 Y todo pasó en un de repente. De repente. De repente. Y perdonad la vehemencia y los niños que asusté. Pero esto no se puede decir en voz baja. ¡Aleluya! Pues yo te pedí al principio que dejaras que Dios escriba en la hoja en blanco de tu vida para este año. Yo le diría al Señor: ahora, Señor, déjame escribir a mí. Ahora quiero escribir yo. Después de oír esto, déjame poner 2 palabras. Bueno, 3. Cuenta conmigo, Señor. Cuenta conmigo, Señor. Cuenta conmigo, Señor. Cuenta conmigo, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, queremos ser como